El Estado no debería financiar los partidos políticos por varias razones. Una razón es moral. No corresponde que los fondos que utilice el Estado para las labores que le son propias, como por ejemplo seguridad, administración de justicia y demás, sean utilizadas para financiar una opción de carrera de las personas, como es el dedicarse a la política. Entonces, no hay motivo por el cual mi dinero, que está destinado a que el Estado lo gaste en seguridad o en administración de justicia, o incluso, si se quiere, en educación o en ayudar a la gente en extrema pobreza, sea utilizado para financiar las ideas de partidos políticos con los que yo puedo no creer. La política es un sistema en el que la gente vota de distintas maneras. Vota con su dinero, vota con su sufragio y vota con los pies cuando decide irse a un lugar a otro. Para eso se generan los incentivos en la sociedad, de tal manera que la gente apoye a un partido político porque cree en esas ideas con su dinero, así como con su voto. Hay incentivos económicos suficientes como para que el Estado no tenga que financiar a los partidos políticos. Y esto pasa por un concepto que es fundamental en políticas públicas, y es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, como saben los economistas, es el costo de la segunda mejor alternativa. Aquello que yo dejo de hacer para hacer lo que estoy haciendo. El financiar partidos políticos lo que va a generar es que haya menos recursos para financiar otro tipo de actividades sociales. Y ese tipo de actividades sociales, como la seguridad, o como la administración de justicia, o como la erradicación de la pobreza extrema, o como la mejora en infraestructura, parecen ser fines bastante más propios del Estado que el estar financiando a los políticos y sus campañas. El financiamiento público de los partidos no solucionaría este problema porque no impide que los partidos políticos se financien a través de privados también. Es por demás natural que los partidos políticos obtengan fuentes de financiamiento de sus propios miembros, de simpatizantes y de lobistas. Lo que va a pasar si el Estado les da financiamiento es sencillamente que tienen una fuente más de financiamiento. Inclusive si se prohibiese que los partidos políticos sean financiados por privados y por corporaciones, lo que pasaría es que estos seguirían siendo financiados. Hoy tenemos un problema en donde los partidos políticos, se dice, son financiados con dinero de actividades ilegales. No porque eso esté permitido, sino porque eso sencillamente ocurre. Entonces, es ilusorio pensar que por el hecho de que el Estado financia a los partidos políticos, entonces los partidos políticos no se van a financiar de ninguna otra fuente y por lo tanto se va a erradicar ese problema. Además, si eso fuera, en el caso negado en el que uno pudiese poner en el aparato estatal un sistema de fiscalización costoso para verificar que los partidos políticos no sean financiados de ninguna otra manera que a través del financiamiento estatal, lo que pasaría es que ese financiamiento sería inmenso y el costo de oportunidad que la sociedad tendría que asumir sería gigantesco. Estaríamos diciendo en una sociedad que tiene doble dígito en cifras de pobreza extrema, que vamos a gastar una cantidad ingente de recursos en financiar partidos políticos para que hagan campañas en las que solamente algunos van a resultar ganadores. Estaríamos diciéndole a la gente que el dinero de sus impuestos no se va a gastar en que no la roben en la calle, no se va a gastar en que no tengan que litigar durante 6 o 10 años para que un contrato se cumpla, se va a gastar en que algunos partidos políticos con ideas en las que probablemente ellos no crean, sean financiados en sus proyectos. Entonces, esa solución parece irreal o parte de un supuesto real. No, porque los partidos políticos que hacen eso hoy lo hacen porque es ilegal. Mejor dicho, lo hacen a pesar de que es ilegal. Acceden a fuentes de financiamiento legal y a fuentes de financiamiento ilegales. Si acceden a lo que tendrían ahora es una fuente más legal de financiamiento. Punto. Pero no es que los políticos van a decir, ya no necesito más dinero. Todo el mundo siempre va a querer tener más dinero. No es que hay un monto óptimo para la campaña. Se va a gastar, mientras más recursos tenga, más campaña va a poder hacer, más probabilidades tiene de salir elegido. Entonces pensar que porque accede a una fuente de financiamiento estatal no va a recurrir al dinero
ilegal es nuevamente darle la espalda a la realidad y a la teoría económica y a los incentivos. La gente que accede a ese financiamiento lo hace porque el sistema de justicia y el sistema de detección es tan débil que no genera los incentivos suficientes como para que la gente no realice esa actividad. Más bien, en lugar de gastar el dinero en financiar a los políticos en sus campañas, podría gastarse en perseguir a aquellas personas que hacen eso para generar los incentivos en la sociedad para que esto no se haga. Porque estaría generando una suerte de competencia desleal. Los que ya son partidos políticos tradicionales, lo que tendrían es una barrera adicional de acceso al mercado político por parte de los otros partidos. Porque ellos ya cumplen con los requisitos que arbitrariamente ha establecido la normativa, mientras que los otros no. Eso quiere decir que ahora para mí, para yo poder acceder al mercado político y poder acceder a ese financiamiento, tengo que cumplir con una serie de requisitos que podrían hacer más costosa mi participación. Y además, aquellos que ya están metidos en la ley política tienen un sistema que les permite tener un financiamiento adicional al que yo tengo. ¿No es cierto? Financiamiento que podría además provenir del dinero de los simpatizantes que mi proyecto político tiene. Eso genera que ellos estén en una situación de competencia mucho mejor que la mía, porque tienen una fuente alternativa de financiamiento a la que yo no accedo. Entonces, eso genera un desincentivo. Siendo además que en la sociedad ya hay suficientes desincentivos para participar seriamente en política, esto creo que agravaría la situación y perpetuaría a los partidos políticos tradicionales con los que la gente parece no estar contenta. Entonces, creo que esta es una de aquellas medidas en donde, si bien hay buenas intenciones, no hay un análisis profundo detrás de cuáles van a ser las consecuencias que esas buenas intenciones van a generar. Y esas consecuencias, me parece, van a ser negativas. En realidad, me parece que es tan necesario como formar más jueces, me parece que es tan necesario como formar más profesores, me parece que es tan necesario como tener más policías. Y me parece inclusive que podría ser menos necesario que esas tres actividades. Entonces, la pregunta es en qué queremos ganar el dinero de las personas. Porque el dinero del Estado proviene de los tributos. Entonces, la lógica detrás de cómo se gasta ese dinero debería ser una lógica de consensos. Yo creo que habría mucho más consenso, es decir, que ese dinero se gaste en mejorar la policía, en mejorar el sistema de justicia o en mejorar la educación de las personas, que en formar políticos. La política, como la abogacía, como la economía, como el periodismo, es una alternativa profesional. Y la persona que quiera dedicarse a esa alternativa profesional, lo que tiene que hacer es encontrar las formas que lo sustenten. ¿Qué mejor que convenciendo al resto de que sus ideas son lo suficientemente buenas como para que llegue al poder? Y que el resto crea en él y lo financie con su dinero. Porque, como dije al inicio, la gente participa en política de distintas maneras. Una de ellas es financiando las ideas en las que cree. Entonces, si uno al contrario genera un incentivo para que la gente no tenga que convencer al resto de que sus ideas son lo suficientemente buenas como para que le dé su dinero, sino que tiene un financiamiento, un subsidio estatal, va a generar, como toda actividad subsidiada, una sobre oferta de eso. Entonces yo creo en el fondo que no solucionaría el problema. Creo que si queremos que la política mejore, lo que tenemos que hacer es perseguir a aquellos políticos que se hayan financiado de manera ilegal y generar un marco institucional distinto que permita que los partidos políticos no respondan a estos pedidos de financiamiento estatal y a estos favoritismos por parte del Estado. ¿No es cierto? Podríamos encontrar mañana más tarde una industria que nos parezca esencial, como muchas veces ha pasado en la historia, y entonces también pediríamos un subsidio para esto. Tan importante como los partidos políticos son los medios de comunicación. Y la pregunta es, ¿por qué no subsidiarlos a ellos también si la libertad de expresión es fundamental? Si queremos o creemos que la política es tan importante, ¿por qué no pagarle a la gente para que vaya a votar en lugar de multarla?
sencillamente porque hay una cantidad determinada de recursos y lo que tenemos que ver es cuál es la mejor forma de gastarlo. La mejor forma de gastarlo es en pagarle a la gente para que haga política o en pagarle a la gente para que tenga una ciudad segura, en pagarle a la gente para que tenga un sistema judicial que funcione, en pagarle a la gente para que pueda generar sistemas que ayuden a otros a salir de la pobreza. Esa es un poco la pregunta. ¿Cómo queremos gastar el dinero de las personas? Y creo que no es económicamente eficiente ni moralmente correcto hacerlo despilfarrándolo en el financiamiento de ideas políticas en las que las personas podrían no creer.